Bueno, ahora que menciona todos estos casos Ajá. referentes al chupacabras sobre Monterrey, yo le quiero preguntar sobre Monterrey en general. O bueno, primero dígame, de México, ¿cuál considera usted que es el estado con mayor actividad paranormal? Bueno, en base a lo que yo me he dado cuenta, el norte no quiere decir que los otros estados no suceda nada, o claro que suceden en todos lados, pero al menos en cuestión de ovnis, yo creo que Monterrey, el estado de Nuevo León más bien, es muy visitado. Más de lo que creemos, porque hay cosas que no salen en los periódicos ni en las noticias. Claro. Haz de cuenta, si tú le hablas a un medio de comunicación y le dices, estoy viendo un ovni, no te van a hacer caso. Pero si le hablan 100 personas, sí van a hacerte caso. Sí van a voltear a ver. Se van a voltear a ver. Inclusive, como te dijera, yo no sé qué, es una pregunta que a veces nos hacemos. ¿Qué hay aquí que les llama la atención? Porque siempre estamos, que se aparece en el Cerro de las Mitras, en el Cerro de la Silla, en el Cerro del Topo, como Claro. que triangulan por esas áreas, ¿no? Eso no quiere decir que no sean en otros lugares de Nuevo León. Pero, y a veces puedes pensar que son minerales, ¿verdad? Lo que les llama la atención. Pero a lo mejor no, es la gente. Si tú lo ves de un punto de vista estratégico, está la nave posada en uno de los picos de ahí arriba o casi posada. Está Ajá. observando la ciudad en la noche. ¿Quién va a ir? Nadie, y menos en la noche, y no vas a poder subir unos releases que hay ahí tremendos, De anoche no. ¿verdad? Entonces, es una manera de estar viendo y mandar sondas quizás, que son las esferas más pequeñas. Las que hemos visto Que, en muchos videos. sí, que pueden ir, inclusive llegar al patio de tu casa o asomarse por una ventana y grabar lo que está, o transmitir lo que está pasando adentro, algo, ¿verdad? Yo nomás me quería regresar tantito a lo del Adelante. chupacabras para nomás hacerte un comentario que se me pasó. Adelante. Eh, los animales generalmente matan por hambre, Sí. ¿verdad? Y eso incluye a los perros ferales. Pero, ¿qué caso tiene que un perro o una manada de perros lleguen y maten 40 animales y no se coma nada? O sea, es ilógico. No, por supuesto. Que dejen todo. Igual pasó con las gallinas y otros animales. Bueno, ahora sí, vamos a regresarnos a lo que estábamos. Entonces, sí, Monterrey es muy agraciado en ese sentido. Yo creo que puede haber cosas que se nos escapan de interés, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, hay mapas magnéticos. Ok. Y en esos mapas magnéticos te puedes dar cuenta que los han hecho el gobierno con fines de ayudar a la minería. Van escaneando toda la República con un aparato especial y van detectando dónde hay ciertos minerales. Y eso les ayuda a la gente que se dedica a la minería. Claro. Pero también te marca los puntos magnéticos que hay, ¿verdad? Entonces, no te quiero decir que aquí hay un punto magnético muy grande, pero sé que hay algo muy cercano por aquí entre Nuevo León y Tamaulipas. Ok. Aparece algo bastante grande. Eh, y pues eso les puede llamar la atención también, ¿verdad? O también alguna misión que traigan ellos, algo que les interesa. Muchas veces las personas te dicen, oye, fíjate que yo salgo del trabajo muy temprano, a las 6:30 salgo de mi casa al trabajo y paso por el Cerro de la Silla y un ladito y veo un objeto que está parado cerca de la punta de uno de los
de los picos del cerro, Ajá. de la silla. Y todos los días lo veo. Ok. Entonces, uno puede ir con una cámara, ¿verdad? Y grabarlo. Y ya conseguiste una imagen. Pero lo más importante no es la imagen, lo más importante es preguntarte qué hay ahí que le llama la atención para que esté todos los días a la misma hora. ¿Qué está viendo? ¿Qué está esperando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está investigando? esperando? ¿Baja a alguien o sube a alguien o cómo está la cosa? ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta interesante. Claro. ¿Verdad? Pero muchas veces no lo vemos. No vemos eso, vemos nada más el grabar el ovni para presentarlo como una evidencia, ¿verdad? Y Sí, a veces estamos tan enfocados en conseguir la evidencia sí, sí. que se nos olvida qué está pasando, por Sí. qué está pasando. ¿Por qué está pasando? Claro. Porque nada es casual, Ok. nada es casual, todo es un porqué. Todo tiene una razón. Sí. Yo he llegado a la conclusión que el misterio, así como un concepto, es un productor de manifestaciones extrañas. Claro. A uno le podemos llamar ovnis, a otro le podemos llamar fantasmas, a otro le podemos llamar el chupacabras, a otro le podemos llamar el Bigfoot, etcétera. ¿Ya? Pero todo eso tiene sus propias reglas. El misterio tiene sus propias reglas. Date cuenta que el misterio llega cuando menos lo espera y se va igual que llegó. Te voy a poner un ejemplo. Claro. Estamos platicando ahorita y de repente pasa un fantasma. Vamos a imaginar que pasa un fantasma. Tú lo ves así, se metió ahí, se desapareció, se acabó. O sea, duró segundos. O sea, lo viste, te llegó de sorpresa y se fue. Así es el misterio. Esa es una de sus reglas, ¿me entiendes? Es una de sus reglas. Llega cuando menos lo esperas. A veces, a mí me ha pasado, yo he andado en desiertos, montañas, donde no te imaginas, hasta en panteones, y buscando ovnis, y a veces estoy en mi casa y veo uno, ¿sí? Claro. Sin salir de mi casa. Y a veces andas en el monte y ya estás 2, 3 días acampando y no te toca ver nada, ¿verdad? Ahora, yo pienso que ellos, cuando ya hablamos de otro nivel, ¿verdad? Ujú. Porque fíjate, hay sus niveles también, en el misterio hay sus niveles, como en todas las cosas. Sí, claro. Haz de cuenta, si tú dices, yo vi un ovni, se lo dices a un grupo de personas, vamos a decir compañeros de trabajo. Algunos te pueden creer porque también han visto algo o porque creen en eso, y habrá otros que no te van a creer, pero pueden pensar, no, pues simplemente se equivocó, era un avión, un helicóptero, un globo, otra cosa, y él pensó que era un ovni. Pero si tú dices, yo me subí un ovni, ya cambian las cosas. Ahí sí te van a decir que estás rematadamente loco, ¿verdad? Cambia el nivel Sí, también, ¿no? Sí. Y eso es una etiqueta que ya no te la vas a poder quitar, haz de cuenta. Entonces, hay gente a los que llamamos contactados, que hay contactados que no les gusta que les digan contactados, porque dicen, es que no soy un enchufe, no soy 220 o 110, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero es un término que se usa para decir que hay un contacto entre esa persona y seres de allá. Pero hay unos que lo dicen públicamente y hay gente que no lo dice. Una, porque saben que se van a burlar, no los van a entender. Por miedo al rechazo. Por miedo al rechazo. Entonces, o pueden hasta perder su trabajo, ¿me entiendes? Los pilotos de aviones comerciales. Es muy delicado. Sí, aunque lo detecte el radar de tierra y el radar del avión y lo que tú quieras, pues, va a decir, oye, no podemos poner un avión con, no sé, 120 personas en manos de alguien que dice que ve ovnis. Pues no, mejor sube uno que no ve ovnis. Tiene ¿verdad? lógica, sí. Sí. Y así pasa. Entonces, eso es otro nivel de la investigación. O sea, porque los contactados, la mayoría no te dan pruebas. O les crees o no les crees. Ok.
porque no hay pruebas. No es igual el que grabó algo que vio y lo grabó, pues puedes analizar el video, buscar si es un truco, si hizo un fotomontaje, en fin, hay muchas formas de investigarlo, y más con la tecnología que hay ahorita. Pero una historia así de alguien que subió a una nave y que habló con ellos y que lo llevaron a su planeta y todo eso, pues o le crees o no le crees, nada más. Sí, sí, a veces es en eso la única opción. No puedes tampoco meter la mano al fuego por ellos, ¿verdad? Porque tú no estuviste ahí. Sí, sí, sí. Entonces, sin embargo, te digo, y todo eso va teniendo sus variantes, se va abriendo en muchos caminos. De repente ya están hablando de conspiraciones, de reptiloides, etcétera, ¿verdad? O sea, y mucha gente lo cree también, creen muchas cosas así, aunque suenan disparatados, porque pues, es que lo vi en internet, lo vi en YouTube. Pues sí, pero no es la Biblia, o sea, no... No porque lo veas, tiene que ser tiene que así, ser verdad, tal cual. O sea, hay que usar el razonamiento de lo que puede ser. Haz de cuenta, yo tengo dos frases. Una es, no se trata de creer, se trata de saber. Porque cuando tú dices, yo creo en los ovnis, y tú me dijeras, yo no creo, estamos al mismo nivel. Porque es algo subjetivo, ¿verdad? Sí. O sea, tan válido es que no creas como que yo crea. Pero si yo te digo, yo sé que existen los ovnis, o yo sé que no existen los ovnis, ya cambia todo. ¿Y cómo sé que existen? Porque he investigado. Y tengo ciertos detalles, evidencias, de que algo está pasando. Tanta gente que los ve en todas partes del mundo, pues no pueden estar locos todos, ¿verdad? No, pues no. O sea, y además el fenómeno tiene cuando menos 70 años desde que salieron las primeras noticias en la prensa. O sea, de la historia contemporánea de los ovnis, hablando. No quiere decir que antes no se vieran. Es muy posible que estuvieran aquí desde la época de las cavernas. Sí, sí, desde el principio. Porque hemos encontrado pinturas, petroglifos. Eso es todo. Fíjate, yo y un amigo que es antropólogo, Ajá. se llama Lorenzo Encinas, todos los fines de semana durante cerca de 10 años nos íbamos a sitios arqueológicos de Nuevo León y Coahuila. La mayoría de la gente no sabe que existen muchos sitios arqueológicos en Nuevo León y en Coahuila. Obviamente, cuando hablamos de sitios arqueológicos, no son pirámides, porque aquí no hacían pirámides. Uh-huh. Pero sí grababan en la piedra, pintaban en las cuevas, todo eso. Y lo interesante, yo iba con mi amigo, el antropólogo, y él iba pues sobre las cosas que tienen que ver con la antropología y la arqueología. Y yo iba en busca de imágenes especiales. Por supuesto. Y en varios lugares encontré algunas cosas realmente impresionantes, ¿verdad? De que dices, ¿qué es esto? ¿Verdad? Esto son imágenes que no te dejan la menor duda de lo que estás viendo. Y así anduvimos durante 10 años, saliendo todos los fines de semana. Después, pues ya se puso un poco fea lo de la seguridad y ya empezamos a bajarle un poco a eso. El ritmo, ¿no? El ritmo. Pero el fenómeno ovni, como te digo, tiene muchas caras que se pueden investigar, se pueden checar. Ahora, la otra frase que te decía, una es, no se trata de creer, sino de saber. ¿Cómo se investiga? O sea, no me creas lo que estoy diciendo, tú investiga por tu cuenta. No te creas de lo que dicen los libros, ni te creas de lo que dice el periódico, tú investiga. Sí, 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 busca tú mismo la respuesta. Tú mismo busca la respuesta. Claro. Y la otra cosa que también es interesante es saber que muy probablemente ellos han estado aquí con nosotros desde un principio, ¿sí? Y
Y hay gobiernos que lo saben, muchos gobiernos que lo saben, no de ahorita, de hace mucho tiempo. Claro. ¿Cuál es la prueba de lo que estoy diciendo? Si tú te metes a internet, por ejemplo, chécate cuántos documentos desclasificados hay de cada país. Por ejemplo, Estados Unidos ha desclasificado, sin exagerarte, y a lo mejor me quedo corto, más de 10,000 páginas del fenómeno OVNI. Ok. Francia no solamente desclasificó casos, Francia tenía un organismo que se llamaba la GEPAN, que dependía del gobierno, eran astrónomos, físicos, pura gente muy, muy preparada Ajá. para investigar el fenómeno OVNI. Gente que le pagaba el gobierno por investigar el fenómeno OVNI. Tenían casos desde 1939. Entonces, uno de los presidentes de Francia, de los últimos años, él pidió un estudio de qué pasaría si los ovnis bajan, dice, y bajan los tripulantes y ya todos convivimos, nos pasan tecnología, nos curan enfermedades, sepa Dios, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasaría con la sociedad actual? ¿Cómo pegaría eso? Entonces lo estudiaron desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, social, todo eso. Y sí iba a haber unos cambios ahí medios bruscos. A él le entregaron ese informe que le llamaron el informe Cometa. Y ese presidente de Francia, fíjate lo que hizo. Él dijo, bueno, que se entere la gente. Lo sacan a la venta en los puestos de revistas y lo puso por internet para el que no quisiera gastar. Ese informe Cometa ya ha sido traducido al español también. Ecuador ya desclasificó muchos documentos. Brasil, otro tanto. Los militares desclasificaron. España también. O sea, Inglaterra también. Hace poco se encontró un documento de cuando le avisan a Churchill, oye, pasó esto, hay Válgame. unos objetos, platillos voladores en aquella época, y Churchill dijo, Top Secret 50 años. Pasaron los 50 años y hasta ahorita los van desclasificando. Ahora, imagínate, si no existen, ¿por qué tantos gobiernos tienen tantos documentos? Tantos reportes y... Ahora, ellos te están enseñando lo que te quieren enseñar. Obviamente claro. tienen otros documentos. Que esos mejor no los esos saques. no los sacan. Yo creo que la mayoría de los gobiernos que han hecho eso, es un gran paso que desclasifiquen. Por supuesto. Desafortunadamente, México no ha desclasificado nada. Hace años yo le mandé al presidente, no al que está actualmente, ni al que pasó, al otro que estaba antes, yo le mandé una carta diciéndole que desclasificaran. Claro. Y entonces él me contestó y me dijo, pasé tu solicitud al ejército para que ellos te manden todo, lo que tengan. Y el ejército me dijo, no tenemos nada, ni un caso. Sorprendente. Sorprendente, ¿verdad? Cuando aquí ocurren muchos casos en México. Es que es lo que iba a decir, me imagino que deben tener infinidad de casos. O sea, México es parteaguas de avistamientos. Mira, tan simple como esto, en los años 50 hubo un caso de un ovni, eso salió en la prensa, que se paró en el aeropuerto de Chihuahua. Entonces, en esa época como que había una base de la Fuerza Aérea Mexicana, si no era en Chihuahua era por ahí cerca. La cuestión fue que mandaron 2 aviones a interceptar ese objeto, Ajá. porque lo vio toda la gente de ahí, los controladores aéreos, el personal, todos lo vieron con binoculares y todo. Y el ovni se les fue, lo persiguieron, pero pues como siempre, nunca lo alcanzan, ¿verdad? Se Claro. fue. Esos pilotos tuvieron que haber hecho un informe. Oye, recibimos la orden a tal hora, salimos,
lo vimos, era así, o no lo vimos, se nos fue. Tenían ¿verdad? que reportar sus Tenían que acciones. reportar. ¿Cómo me dices que no tienes nada? Por Dios. Imposible. O sea, pero así es, o sea, están desclasificando muchos países y nosotros como país nos estamos quedando atrás, no lo estamos haciendo. Algunos países tienen miedo, yo no sé qué tanto sepan, me imagino que saben más que nosotros, algunos, pero es posible que tienen miedo a que les preguntemos, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿A qué vienen? ¿Son buenos? ¿Son malos? Imagínate, países como Estados Unidos o Israel, por ejemplo, que siempre hay conflicto con sus vecinos, pues tienen una seguridad fronteriza y espacio aéreo perfectamente dominado. Claro. Sin embargo, los ovnis se meten. Entonces, si tú eres el país tal y estás perfectamente equipado, se te meten los ovnis, pues entonces no somos tan buenos. ¿Qué protección hay ahí? Sí. Y como ciudadano tú puedes decir, oye, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? Claro. ¿A qué vienen? Ahora, a veces también podemos pensar, no digo que sea esto una verdad, que a lo mejor lo que ellos saben no nos va a gustar. Y entonces no lo quieren decir. Es una posibilidad. Es una posibilidad, ¿verdad? Alguien dijo alguna vez, andas buscando la verdad y a lo mejor cuando la encuentres no te va a gustar, ¿verdad? Y es cierto, puede ser, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, todo eso, te digo, hay muchas aristas dentro del fenómeno y fíjate, voy a cambiar un poquito de tema, tantito, y vamos a volver un poco a los, adelante. a los animales X. Es un caso que le ocurrió a una persona que trabaja para el gobierno aquí de Monterrey. Ok. Él hace años se quedó trabajando hasta tarde y ya salió cerca de las 12 de la noche, se subió a una moto que él tenía y se arrancó. Él en esa época vivía en el municipio de San Pedro, pero en el área de, ¿cómo se llama? No en la parte de los ricos, sino en la parte de gente de clase media, ¿verdad? Entiendo, sí. Y cuando llega a la altura de los rieles que están en Santa Catarina, Sí. él oye un chiflido. Fíjate, qué interesante está este dato. En su barrio, cuando se ven, haz de cuenta que alguien está barriendo y va pasando a alguien, le chifla y el otro le contesta. Porque el chiflido lleva un mensaje, ¿vas o vienes? Eso es lo que quiere decir. Y el otro le dice, voy o vengo, ¿verdad? Según sea el caso. Y en ese barrio todos se saben ese chiflido. Entonces, él oye el chiflido y en otras ocasiones, a esas horas de la noche había gente en la parada esperando el camión, el último camión, si es que había un último camión. Ajá. Y él se paraba y veía a alguien del barrio, pues súbete, pero nomás uno, ¿verdad? En la Sí, moto, claro, en y la moto. vámonos. Se lo llevaba. Entonces oyó el chiflido, no se le hizo raro, se quitó el casco, se paró, voltea hacia donde está la parada del camión, no hay nadie. Entonces dice, Chihuahua. Y vuelve a oír el chiflido y entonces observa y arriba de una construcción que había, ya no existe, estaba lo que parecía un hombre con una gabardina, lo que él creía que era una gabardina, muy alto, Ok. con la cabeza agachada así. Y entonces él dice, ese hombre está muy alto. Y luego levanta la cabeza y ve que tiene unos ojos rojos muy grandes. Y entonces ya le da miedo. Claro. Pero él finge que no lo vio. Haz de cuenta, se pone el casco, calmadito, agarra su moto y se va. Y en el camino va pensando, ¿verdad? Oye, no me vaya a perseguir esta cosa, ¿verdad?
pero al mismo tiempo se contesta, ¿verdad? Como si yo voy en una moto y él anda a pie, no me va a alcanzar. Por supuesto. Llega a la casa de su mamá porque su hija, que era una niña en ese entonces, estaba con la mamá. Claro. Él iba a recoger ahí a su hija, él estaba separado de la esposa. Entonces, ya cuando va llegando a la cuadra donde está la mamá, oye un aleteo atrás. Y él voltea, y era un hombre con alas, haz de cuenta, ¿sí? Ok. Entonces, llega a la casa de su mamá, el ser se para arriba de un árbol que estaba ahí, y sale su hija, papá, ya llegaste, y él, métete, y pues la niña no entendía, ¿verdad? ¿Por qué? Papá, métete, y él le habla mal, le grita, Sí, claro. todo, pues estaba todo tenso. Asustado, nervioso. Sale la mamá y le dice, oye, pues que llegaste de mal humor, sale tu hija a recibirte y tú le gritas. Mira mamá, métanse las dos, porque mira lo que está ahí. Entonces la mamá se mete con la niña, él, el miedo que sentía lo convierte en coraje, se sube arriba del techo de un carro que estaba estacionado ahí, que posiblemente era de la mamá, con el casco en la mano, y lo empieza a retar. Válgame. Sí, lo empieza a retar. Órale, vente, de aquí nos damos, ¿verdad? Ajá. Y ese ser tenía en ese momento las alas plegadas, como un murciélago, y nomás se le quedaba viendo. Y lo injurió de todas las maneras posibles que te puedas imaginar, Claro. pero el ser no reaccionó. Después de un rato, la mamá salió, le dijo, métete, y él no se quería meter. Dice que hasta le dio un coscorrón la mamá. Métase, ándale, y lo metió. Entonces la mamá empezó a hablar con el ser y le dice, mira, nosotros no te hemos hecho ningún daño, ni mi hijo. Si necesitas ayuda, pues dinos y te ayudamos. ¿Tienes hambre? Te damos de comer. ¿Estás herido? Pues te curamos. Pero dinos qué necesitas. Y el ser, pues, se cuenta nomás, se le quedaba viendo. La mamá le dijo que ellos eran cristianos y que no le hacían daño a nadie, etcétera. Pero el ser seguía así, hasta después de un rato abrió las alas y se fue volando. ¿Sí? Válgame. Esa es la historia, pero si la analizamos, hay un dato bien interesante. ¿Cómo sabía el ser el chiflido del barrio? Tuvo que haber estado en el barrio y haber oído y se lo memorizó. Sí, tenía que estar familiarizado. Y luego escogió a uno del barrio para hacerle el chiflido. Qué interesante. O sea, no es un animal tonto, ¿verdad? No. Es otra cosa. Entonces, ese es un ejemplo. A veces un caso tienes que analizarlo de esa forma para ver qué aprendes de esa criatura, qué descubres. Ahora ya, descubres que puede memorizar cosas, ¿verdad? Y generalmente es un ser muy alto, tiene alas, pero aquí no tiene plumas, tiene como un vello negro. Ok. Pero se ve impresionante. La gente que lo ha visto dicen que es algo impresionante, ¿verdad? ¿Esto aquí en Monterrey? En Nuevo León ha ocurrido. Eso ocurrió aquí en Nuevo León, León. te digo, en las vías de Santa Catarina y luego en San Pedro, en la colonia del Obispo, ya me acordé. ¿Sí? Y ese es un caso. Otro personaje que yo conozco que vive en Villas del Obispo precisamente, él me contó una historia. Él se llama Juan Gallego se llama, pero todo el mundo lo conoce como Juan Piedras. Ok. Porque colecciona piedras, pero tiene toneladas de piedras.
Juan Piedras un día también no consiguió el camión y se vino caminando. Era en la madrugada, tal vez las 2 de la mañana. Cuando pasa por el puente donde pasa el tren, hay un puentecito ahí medio rústico. Arriba de ese puente estaba un hombre, lo que él pensó que era un hombre sentado. Okay. Y entonces él piensa, se va a suicidar. Fue lo que pensó. Y él empieza a gritar, oye amigo, no te vayas a tirar. La vida es muy bonita. Y le empieza de ahí a decir. Sí, yo te ayudo en lo que sea. Cualquier problema te ayudo a resolverlo, pero no te tires. Y en eso el ser se levanta y se va volando. Así nada más, tranquilamente. Sí, imagínate la impresión. Claro que sí, debe ser algo... Y aparte, fíjate cómo ocurre en el área de Santa Catarina y San Pedro, ahí por Villas del Obispo. Claro. ¿Verdad? Que está algo retirado del San Pedro, la ciudad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Porque está de este lado del río, como quien dice. Claro. Sí. Entonces, esas historias se van acumulando y se van acumulando. ¿Tú crees que, dices, es una leyenda local, ¿verdad? Pero luego te das cuenta que en Perú, en Chile, en Brasil, en otros lugares, inclusive dentro de México, en Chihuahua, por decirte algo, se ha visto esa casos misma, similares. Nomás que a veces le cambian el nombre, allá le llaman gárgola. Por supuesto. Cada lugar lo llama de alguna manera. Mirad, un caso así también raro, fantástico, si quieres. Hay personas, y no una, varias personas que me han contado que han visto seres arriba de los techos de las casas, un ser vestido todo de negro, un traje pegado al cuerpo, y puedes pensar que es un ladrón, ¿verdad? Un ladrón muy sofisticado. Pero lo extraordinario es que brinca haz de cuenta que está aquí en el techo de una casa, aquí está la calle y aquí hay otra casa. Desde aquí brinca hasta acá. Okay. ¿Sí? Tal vez cuando escucha uno la historia una vez, la primera vez, te puede sonar medio exagerado, fantástico. Pero luego te vas dando cuenta de que hay otra gente que no se conocen entre sí, que te cuenta lo mismo, que han visto ese tipo de ser, que a veces lo ven arriba de un tinaco sentado, ¿verdad? Sí, claro. Hay gente que me decía una señora, ella sale, enfrente de su casa hay una plaza. Ella a las 5 de la mañana se va el esposo ella le prepara el lonche y se va al trabajo. Entonces ella no se duerme, entonces se pone sus pants y se sale a correr a la plaza. Y ella lo ha visto arriba de un tinaco sentado ahí viendo, haz de cuenta, Observar. se asusta. Entonces, ese ser que es muy ágil, tengo casos de las Mitras, de otros lugares, de la colonia Mitras me refiero. En Argentina, por ejemplo, le llamaban el hombre gato. Era exactamente igual. Lo mismo. Y también hacía cosas imposibles para un ser humano. Y dices tú, oye, pues esto puede sonar un poco exagerado, fantasioso, pero a la gente que le ocurre y que lo ve desde otro punto de vista. Y gente en muchas partes del mundo. Sí, que coinciden en verlo. coinciden en verlo. Oye, señor Jerónimo, no me imagino la cantidad de anécdotas que debe de tener, Sí, de muchas. historias, y aquí en Monterrey, eso me fascina, la idea que esté en Monterrey, pero me gustaría hablar, porque aquí tengo su libro, Leyendas, extraños sucesos entre el misterio y la realidad. Quiero que me platique un poco de la realización de este libro. Uh-huh. ¿De qué trata, señor Jerónimo? Trata de 10 leyendas, pero primero que nada busqué 10 leyendas que contestaran las siguientes preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y por qué? Okay. Porque la mayoría de los libros de leyendas no te contestan esas preguntas. Pues que en esa casa vivía un señor que quién sé cómo se llamaba, pero que era un rico hacendado y así, ¿verdad? Pero sí, claro.
no te dicen ni en qué año, no. Mi idea era contestar esas preguntas. La segunda cosa, que era el objetivo, que el objeto de la leyenda, si estamos hablando de este sillón, que es una leyenda, que el que se sienta aquí le va muy bien, sí, entonces que existe el sillón. Claro. En el caso que no exista físicamente, porque ya con los años se acabó, de perdido históricamente que se pueda comprobar que existió. Entonces, esas 10 leyendas reúnen esos requisitos, ¿verdad? Son 5 de Nuevo León y 5 de diferentes partes del país. Muy bien. Y hay leyendas que yo les aseguro que nunca han oído hablar de ellas, no son las clásicas leyendas. Hay una que sí han oído hablar, que se llama Los Túneles de Monterrey, Sí. pero lo que ustedes saben es lo que yo sabía. Es la leyenda más corta de todas las que existen. Hay un túnel de la catedral al obispado y por el túnel se paseaba el obispo en el carruaje y se acabó. Ajá. ¿Cómo se llamaba el obispo? Pues quién sabe. ¿En qué año hicieron el túnel? Pues quién sabe. Entonces, lo que hice en este caso fue, primero, ubicarlo en el presente. Vamos a suponer que a nuestras autoridades estatales se les ocurriera hacer ese túnel con fines turísticos, que no es mala idea. No, Y, definitivamente. oye, pues vamos a hacerlo y luego metemos ahí un trenecito, ¿verdad? Así tipo metro, y pues para atraer el turismo local, nacional y extranjero. Y con el tiempo se paga solo. Lo primero que dije, ¿qué se necesita? Dinero. ¿Cuánto? Pues varios millones. Sin duda. ¿Verdad? Trabajadores, ingenieros, maquinaria. Ok. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en hacerlo? Pues, aún con toda la tecnología que tenemos ahorita, mínimo 3 años. A lo mejor me quedé corto. A lo mejor. Tal vez 4 o 5, no sé. Y después le di para atrás, sabiendo eso, ¿verdad? En el año que uno piense, que entre más atrás es más difícil, porque primero el túnel tenía que ser secreto, entonces por lo tanto discreción de los trabajadores. Y todo lo demás se necesitaba también, ingeniero, un ingeniero, un arquitecto, trabajadores que tuvieran discreción, dinero y tiempo. En una época en que no existía la luz ni la maquinaria que tenemos hoy, es muy difícil. Pero se necesitaba a fuerza que hubiera un ingeniero o un arquitecto para que resolviera los problemas del túnel, que se encontraron una fuente de agua, que necesitan hacer respiraderos porque si no los trabajadores se van a ahogar, etc. Entonces, empecé a buscar en los libros de historia, ¿verdad? Y encontré a un obispo que traía un proyecto muy ambicioso, que era cambiar la catedral, no cambiarla físicamente, cambiarse a otro lugar. Ese obispo llegó y dijo, aquí está muy insalubre, tal vez porque el río Santa Catarina llevaba agua y porque había presas, la presa grande, la presa chiquita, que estaban en el centro de la ciudad. Ajá. Y lo que ahora viene siendo el Paseo Santa Lucía. Y había muchos mosquitos, había mucho paludismo y todo eso, y malos olores. Entonces, él quería cambiarlo a donde está la Ciudadela, en Juárez, y creo que es en el Llano, ¿verdad? Ahí. De hecho, la Ciudadela se hizo con los restos de esa catedral. ¿Sí? Ok. Y aparte iba a ser conventos para monjas, las casas, le llamaban las casas presidiales, que era la prisión, una escuela para que estudiaran los sacerdotes, los que iban para sacerdotes, plazas y así. O sea, era una cosa muy grande.
Para esto contrata a un arquitecto francés que se llama Jean Crusoe, o sea, Juan Cruz, para la raza. Sí, para la raza. De hecho, ese arquitecto se quedó en Nuevo León hasta el día de su muerte. Okay. Estamos hablando de el siglo XVII, allá por 1690. Cuando llegó ese obispo, ahí doy el nombre del obispo, todo lo que les estoy diciendo, y les digo las páginas, ¿cómo se llama el libro de donde lo saqué? Y las páginas. Entonces se juntan las dos cosas, el que tenía el conocimiento para hacerlo y el que tenía el dinero. Para que tengan una idea, Juan Cruz, o Jean Cruzet, construyó, más bien adecuó lo que hoy es la Casa del Campesino, Ajá. en un hospital. Arregló lo que iba a ser la antigua catedral, que es la que tenemos ahorita, el lado norte. Arregló el obispado. Hizo lo que hoy conocemos como Colegio Civil, la Preparatoria 1. Ese fue otro hospital que hizo también. Es muy probable que, y aparte él hizo otras cosas, estuvo metido en muchas cosas. Hizo un convento que ya no existe, que estaba frente al Mercado Juárez, para unas monjas que iban a venir de España y que nunca vinieron porque les dijeron que en Monterrey hacía mucho calor y ya no vinieron. Bueno, sí, y se quedó abandonado y después fue cuartel, se llamaba Cuartel Iturbide. Entonces, todo eso, si se junta eso, ya tienes el arquitecto, tienes el dinero, la mano de obra pues es más sencilla y a pico y pala, ¿verdad? Porque claro, no había. Pero Yo llego a la conclusión de que Juan Cruzet no lo hizo hasta el obispado. Hizo túneles de la catedral a lo que es la antigua presidencia municipal. sí. De la catedral a donde estaba el colegio de los seminaristas, que después fue Salinas y Rocha, una tienda muy conocida en Monterrey, y cuando la quitaron para la Macroplaza, salió inclusive en la prensa, encontraron un túnel. Cuando hicieron el Museo de Arte Moderno, también hallaron otro túnel, también salió en la prensa, ahí presento una de las fotografías. El libro también tiene fotografías, Sí, ¿verdad? sí. En algunos casos, para que ustedes vean, ese es, vamos a decir, no se los voy a contar todo, pero ese es parte de lo que investigamos. Sí, Por ejemplo, esto es la mujer que llegó del cielo. Es una monja que se llamaba María de Ágreda, de Soria, España, del siglo XVII. Era una monja de clausura. Esta monja, cuando los misioneros cruzan el río Bravo, hacia arriba le llamaban la Gran Chichimeca. ¿Por qué? No sabían cuántas tribus había ni cómo se llamaban. Entonces ellos entraron a terreno inexplorado, todo ese grupo de frailes, a llevar la palabra de Dios, a catequizar a los indios. Y cuando llegan con los indios Texas, pues se llaman Texas, se dan cuenta que en una choza había un copón de los que se usa en la misa, obviamente se veía de fabricación europea, y unos rosarios, 2 rosarios que colgaban ahí, que también se veían de fabricación europea. Entonces le preguntan a los indios, porque llevaban un traductor de lengua, le decían de lenguas en esa época, le preguntan quién les dio esto. Entonces dicen, pues una mujer, así como la del estandarte, que era la Virgen de Guadalupe, la que llevaban ahí. Entonces se emocionan y dicen, se les apareció la Virgen. Dicen, no, porque la del estandarte es morena, esta es blanca. ¿Qué tal? Y trae un hábito azul. Entonces dice, pues el fraile
el que era cabeza de todos los frailes se llamaba Alonso de Benavides y él era de la Santa Inquisición. Entonces les quita a los indios, hubo una trifulca ahí, pero al final se quedó con las cosas. Siguieron adelante y ahí se fueron predicando. Pero cuando llegaban a ciertas poblaciones indígenas, los indios ya se sabían el Padre Nuestro o le pedían el agua de vida, que es el bautizo. Y entonces decían, pues, ¿quién les dijo? Pues la mujer del cielo. Ah, la diosa de ustedes, la diosa del maíz. No, la mujer del cielo. Y ellos decían, pues, ¿quién se nos adelantó? ¿Quién es esa mujer? Total, cuando él regresa a España, los demás se quedan allá en diferentes lugares, porque anduvieron allá, más allá de Arizona. Entonces, él regresa a España y le presenta un informe al rey. Y el rey le dice, oye, pues investígate a ver de quién es esto, el copón y el rosario. Y entonces él lo que hace es, bueno, ¿cuántos conventos de mujeres, de damas hay en España? Pues hay, no sé, 100, por decir algo. ¿Cuántos usan un hábito azul? Pues 20. Pues órale, a llegarle. Llegaba al convento, tocaba, ¿es de ustedes el copón, el rosario? No, hasta que llegó a Soria, sí. Llegó al convento y, ¿esto es de ustedes? Ah, sí, se nos había perdido. Entonces a él se le ocurre y le dice, ¿hay alguna monja que sufra de arrebatos? Así le llamaban. Dicen, sí, María de Ágreda. Ok, dile que venga. Para eso manda a traer un escribano y le empieza a interrogar. Y le dice, tú les llevaste, Ágreda era una monja de clausura, o sea, jamás en su vida iba a salir del convento. Claro. Ella no salía para nada, desde que entró. Entonces, ¿cómo te fuiste hasta allá a llevar las cosas? Y ella dice, pues me llevaban 2 ángeles, me llevaban, yo veía a los indios. ¿Y por qué? Pues porque yo pensaba que se iban a perder esas almas y tenía mucha preocupación. Y entonces le pregunta, ¿cuántas veces has ido a América? Y dice, de 1600, eran 3 años de diferencia, 500 veces. 500 veces. Entonces, él hace un informe de todo eso y pues como era de la Inquisición, pues la ponen por lo pronto, aquí te quedas, pero vamos a ver. La van juzgando, se llevó años y al final no le hace nada porque se dieron cuenta que sus intenciones eran buenas. Okay. De hecho, no está considerada como una santa por la iglesia, pero sí como una venerable. Okay. Es el título que tiene. Y su cuerpo está incorrupto. Incorrupto, no se echó a perder. En Ágreda, en el convento. Increíble. Y eso que acabas de mostrar es una pintura rupestre que descubrimos en Coahuila. Y un arqueólogo dijo, cuando la presentó, dijo, lo único que se me ocurre es que es Ágreda, el propio arqueólogo. Historias como estas las pueden encontrar en el libro. Señor Jerónimo, ¿está trabajando en algún otro proyecto en libro? Sí, ahorita tengo 3 libros cosiendo, ¿verdad? Se está trabajando. O sea. Uno tiene que ver con humanoides en Nuevo León, otro tiene que ver con animales X, otro tiene que ver con fotografías de Nuevo León. Okay. Si Dios quiere, en este mismo año van a salir los 3. Excelente, qué buena noticia. Señor Jerónimo, nos encantaría poder seguir toda la noche platicando. Sí. Sé que hay increíbles historias que tiene usted, pero antes de irnos yo quiero que nos comente su club, el Club del Misterio. ¿Dónde se junta? ¿Dónde se reúne? Bueno, para que la gente los pueda ir a visitar. Ok, mire, el Club del Misterio ahorita está así como en stand-by por la cuestión del coronavirus, pero yo les voy a decir dónde nos juntamos. Morelos 1096 Oriente, Galerías Bistro,
generalmente un lunes a las 8 de la noche. Dura 2 horas la reunión, pero ahorita está pausado todo por el coronavirus. Sin embargo, aquellos que se interesen pueden llamarme al 81 83 13 26 39 y puedo tomar sus datos y cuando nos juntemos les llamamos y de hecho tenemos un WhatsApp, después los damos de alta en el WhatsApp para que se vayan enterando de todas las novedades. Excelente, señor Jerónimo. Realmente le agradezco, es un honor tenerlo aquí con usted. Seguramente lo vamos a volver a invitar porque hay muchas historias que quisiéramos que usted nos compartiera. Con todo gusto. Y a ustedes, pues si les gusta este video, recuerden compartirlo. Nos serviría mucho que nos siguieran en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden que esto es A Day to Unlock. Yo soy Lobo y les agradezco que hayan visto este video.